Hola, buenas tardes, por acá José Alejo. Hoy les voy a compartir un tema que, si bien parece un poco teórico, es parte fundamental de nuestros conceptos, los conceptos básicos que tenemos que tener a la hora de trabajar con Civil 3D. En este caso he realizado este video porque en un par de oportunidades, en una capacitación, unas personas me han preguntado sobre la diferencia que pudiese existir entre un punto topográfico y un punto en Civil 3D. Entonces yo en su momento he estado platicándole o haciendo o introduciendo dentro de los programas de formación esa diferencia que hay entre un punto de AutoCAD, un punto en Civil y un punto en Civil, pero lo que se llama un survey point o punto topográfico. En este caso, hoy nos vamos a enfocar en revisar el contenido de las diferencias que hay entre un punto de AutoCAD simple como un nodo y un punto COGO de Civil 3D. Y si estás viendo este video porque eres ingeniero civil o arquitecto, topógrafo, dibujante o especialista en cualquier área de la medición espacial, y seguro concuerdas conmigo en que los puntos forman parte esencial del trabajo diario de cada uno de ustedes. Y hablando en términos de digitalización o vectorización en CAD, un punto, podemos decir que un punto es la representación gráfica de las coordenadas de los vértices de uno o varios elementos dentro de nuestro dibujo. En este caso, AutoCAD nos permite utilizar el típico objeto punto, point. Sin embargo, cuando migramos a un ambiente CAD un poquito más avanzado, como es el ambiente dentro de Civil 3D, los puntos más utilizados son llamados los COGO points o los puntos de coordenados, que en este caso el COGO es un acrónimo de Coordinate Geometry Points, y que son muy diferentes a los nodos tradicionales que utilizamos en AutoCAD, o sea, un punto de AutoCAD. El fabricante Autodesk nos dice que un punto COGO, además de los datos coordenados X, Y, Z, tienen una variedad de propiedades asociadas a ellos. Entre ellos podemos ver el número del punto y el nombre del punto, que son únicos para cada punto dentro de una base de datos de Civil 3D. Adicionalmente tenemos las descripciones o de las medidas en campos sin procesar, como son los Raw Description, y las descripciones completas, que en Civil se llaman Full Description. Sin embargo, el software permite a los usuarios añadir o crear propiedades adicionales a cada vértice a través de una función que se denomina Defined Properties o propiedades definidas. Adicionalmente, nosotros podemos modificar la apariencia visual de un punto mediante el uso de marcadores y etiquetas, y enlazar estos datos a diferentes dibujos de Civil 3D. En esta tabla que vemos aquí, o esta imagen, esta captura de pantalla que vemos acá, vemos una base de datos básica dentro de Civil 3D, que es una importación de un grupo de puntos, ya sea desde un archivo CSV de Excel o de un TXT tradicional, donde tenemos el número del punto, y adicionalmente les comentaba hace rato que el número del punto y el nombre del punto es único para cada punto. No pueden haber puntos con el mismo nombre ni con la misma numeración dentro de Civil. También tenemos la coordenada este, norte o XY, y la elevación adicional de la descripción, que tradicionalmente se usa cuando uno hace una captura de datos a nivel de topografía. Y bueno, ya sabemos que un punto COGO, a diferencia de un nodo tradicional de AutoCAD, que solo existe únicamente en el dibujo, se puede almacenar en un proyecto fuera del dibujo propiamente dicho, y varios usuarios pueden hacer referencia de ellos. Aquí seguimos viendo este archivo que tengo abierto acá en Civil 3D, donde nosotros podemos ver de la mano izquierda tenemos un punto básico tradicional creado con la herramienta Points de AutoCAD, y de este lado tenemos un punto que ha sido creado dentro de Civil 3D con la herramienta de creación de puntos. Aquí vemos que entre las características o las propiedades que tiene este punto, tenemos unas propiedades muy básicas, como son las propiedades de estilo, como capa, estilo de línea, grosor, y también tenemos las propiedades básicas, que son las coordenadas X, Y, Z, este, norte, y la elevación. Sin embargo, cuando tocamos un punto creado en Civil 3D, el panel de propiedades o la pestaña de propiedades tiene mucha más información, como por ejemplo el nombre del punto, la numeración de ese punto, la descripción sin modificar. Tenemos un estilo de puntos, también tenemos el estilo de las etiquetas, y así sucesivamente vamos viendo una cantidad de propiedades que no las tiene un punto
básico de Autodesk. Entre ellos, fíjense que aquí al final tenemos unas propiedades extras que yo he creado, que son, yo la llamé la propiedad C, que define el color, y vemos que para este punto tenemos el valor verde, que es el valor para la propiedad C, y la altura está expresada en milímetros, es de 1000 milímetros, lo que en el dibujo se representa como una altura de 1 metro. Ya habrá oportunidad de trabajar creando puntos manualmente. En este caso vamos a ver a profundidad la diferencia que hay entre un punto tradicional y un punto en Civil, y en otros videos tendremos la posibilidad de trabajar con claves descriptivas de puntos, que son pasos un poco más avanzados, pero es necesario conocer y ya poder separar conceptos como el concepto de un punto básico, un punto COGO y un punto topográfico dentro de Civil 3D. En síntesis, como nota adicional, viendo esta imagen que tenemos acá, que sería como un resumen, podemos mencionar que existe otro nivel dentro de los puntos de Civil 3D, que son los puntos topográficos, los survey points. Entonces, en esta imagen, que es la captura de pantalla de los menús contextuales de cada punto, vamos viendo que a medida que nosotros seleccionamos un vértice dentro de Civil, vamos a obtener una respuesta dentro del programa diferente, como la paleta o la pestaña de propiedades, y también tenemos arriba el ribbon, las pestañas de modificación de punto. Y es importante mencionar que los survey points, que es un grupo de puntos que después veremos con más detalle, los puntos topográficos, también pueden representarse dentro del dibujo como un COGO points, porque su naturaleza original es un COGO points, pero se almacenan de manera un poco diferente dentro del archivo DWG, y mediante una referencia externa pueden ser utilizados en otros dibujos de manera completamente independiente. Vemos aquí que un punto básico simplemente nos muestra, al hacer doble clic sobre el punto, nos va a mostrar un menú contextual donde nos muestra estas características básicas, y a través de la edición de puntos tradicional de AutoCAD, que vendría siendo el comando p-type, nosotros podemos modificar la apariencia física de un vértice en AutoCAD. Es una apariencia bastante básica. También podemos cambiar la dimensión de este vértice, pero es de todos los vértices que se encuentran dentro del dibujo, todos van a adoptar esta apariencia básica. También podemos ver que cuando seleccionamos un punto COGO, aquí en la parte superior se nos despliega las características para un punto COGO. Entonces, en la tabla resumen que tengo acá, tenemos que para un punto básico vemos esta forma. Esto es lo máximo que podemos hacer con ellos. Tenemos una pestaña predeterminada para los puntos COGO, y a su vez a futuro veremos que también existe, cuando seleccionas un punto survey o topográfico, vamos a ver que se despliega una pestaña diferente en la parte superior. Y digo luego porque sé que después va a haber tiempo para hablar de los puntos topográficos, pero ahora nos vamos a enfocar en los puntos COGO tradicionales. Para ello vamos a hacer un pequeño análisis de la anatomía de lo que es un punto COGO, y me voy a apoyar de este archivo que ya tengo aquí. Este archivo en Civil 3D, ya tengo 3 vértices. Me voy a acercar a este vértice para platicar un poquito de este punto. Pasamos ahora a la diapositiva para identificar las partes del vértice como tal. Yo tengo esta imagen que simplemente está indicando que tenemos un marcador del lado izquierdo, es lo que está señalado con rojo, y del lado derecho tenemos varios elementos como el número del punto, la elevación y la descripción. Todo lo que vemos resaltado en rojo forma parte del marcador, y los elementos resaltados en azul son componentes de texto que forman las etiquetas. Tanto los marcadores como las etiquetas poseen un estilo visual que puede ser modificado en las opciones de estilo correspondientes al Marker Style o al Point Label Style. ¿Ok? Entonces, esas características, como ya las vimos hace rato, en definitiva, se encuentran dentro de las propiedades de un punto, y por supuesto, todo lo que forma parte del marcador puede ser cambiado desde el estilo del marcador, que es, ya en este archivo que estoy utilizando ya hay algunos predeterminados, y a futuro veremos cómo modificar estos estilos.
y también tenemos que la etiqueta de que es todo lo que está de este lado tiene un estilo correspondiente. En este caso nosotros estamos viendo un elemento que, además de tener el número del punto, la elevación y la descripción base, tiene dos variables diferentes. Estas dos variables son unas variables predeterminadas que también a futuro veremos cómo se crean, y son variables que van a aparecer acá y que en su momento, cuando nosotros nos toque modificar, voy a modificar el estilo haciendo clic derecho, nomás para que lo veamos. Cuando nos toque modificar el estilo de etiquetas, esas variables que yo estoy insertando como propiedades predefinidas como un usuario, las podemos elegir o podemos crear componentes cuyos valores del contenido del texto de la etiqueta como tal, nosotros podemos ya encontrar esa nueva variable dentro de las opciones de propiedades que existen para crear la etiqueta, y ya la insertamos acá, ¿no? Entonces él lo que hace es que la lee desde la base de datos y posteriormente la inserta. ¿Qué base de datos? Bueno, yo me estoy refiriendo a la base de datos, es simplemente a la lista de puntos que nos muestra Civil 3D. Yo me voy a ir aquí al Toolspace, en la pestaña Prospector, y en todos los puntos voy a hacer clic derecho y voy a darle editar los puntos. Como vemos acá, esta es la imagen que hace rato estábamos viendo. Tenemos el número del punto, el este, la elevación, el este, el norte, la elevación, y tenemos una descripción. Pero si nos movemos hacia el final, nosotros también podemos ver aquí las dos variables adicionales que yo he insertado a estas propiedades de puntos. Entonces esta base de datos es la que yo digo que evidentemente uno puede modificar, ya sea por el menú contextual, por la pestaña de propiedades, o desde acá yo pudiese modificar ese valor, y para este punto se actualiza de manera dinámica esa característica en el estilo visual o en la representación gráfica del punto dentro del modelo. Entonces podemos ver acá tres puntos diferentes cuyo marcador varía dependiendo de la propiedad de cada punto. Se los cambié de manera manual uno por uno. Y también tenemos la etiqueta, que en este caso es la misma etiqueta para los tres puntos, pero yo pudiese venir acá y simplemente elegir una etiqueta donde me muestre, por ejemplo, la descripción del punto como tal. Y ya esta parte de la anatomía de los puntos en un futuro video lo vamos a ver cuando empecemos a editar grupos de puntos o claves descriptivas para los puntos. ¿Y cómo llegaron estos puntos acá? Bueno, yo simplemente utilicé la herramienta de importación de puntos, que la podemos encontrar si estamos en la pestaña Home. Pudiésemos ir a la pestaña Insertar, y tenemos aquí el botón para insertar puntos. Algunas personas por allí que dan capacitación utilizan el comando que se encuentra dentro del panel de creación de puntos, las herramientas de creación de puntos. Allí hay un botoncito dedicado que es para importar puntos, pero es exactamente la misma acción hacerlo por acá. Fíjense, yo le doy acá, me presenta el menú contextual para importar puntos, o si le doy desde acá, le damos al botón insertar puntos y nos muestra también el mismo panel. Ya con un poquito de práctica, los que les gustan usar código, simplemente podemos utilizar el código import, y la segunda opción es import points. Aquí las tenemos y se nos va a abrir exactamente la misma ventana. Y lo que vamos a hacer ahorita es, en el botoncito que está más aquí, vamos a buscar un grupo de puntos. En este caso tenemos estos dos, pero vamos a hacer algo. No vamos a trabajar sobre este mismo archivo. Yo voy a ir aquí a Start. Voy a crear uno nuevo a partir de un template. Voy a usar este que está acá, que es el que venía usando, que no he actualizado todavía, que es de México 2018. Y desde acá, si voy a activar nuevamente el comando importar puntos, y vamos a importar este par de archivos. Fíjense, vamos a abrir este archivo. Lo voy a abrir, un archivo TXT. Viene el número del punto, la coordenada, en este caso creo que está norte, este, elevación y descripción, porque así los exporté desde el receptor GNSS. Voy a seleccionar ambos archivos y le voy a indicar aquí en Civil qué tipo de archivo es. Norte, elevación, norte es este y elevaciones. Ciertamente vienen así. Le voy a dar OK. Ambos archivos tienen numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me está diciendo que hay unos vértices que están repetidos. Yo le voy a decir que
utilice el próximo vértice, la próxima numeración disponible y que le aplique esa modificación a la tabla de puntos. Y como resultado, ya inserto los puntos, hago zoom extend, tengo los vértices de levantamiento que originalmente todos tienen la misma característica. Si este archivo, tal y como está este archivo que no tiene claves descriptivas, lo que yo voy a hacer es simplemente irme al tool space. Como tiene varios grupos de puntos ya predefinidos, lo que voy a hacer es actualizarlo, clic derecho, update, y en ese instante ya los vértices cambian su representación gráfica dentro del dibujo, cada quien con un marcador diferente y un estilo de etiquetas completamente diferentes. Este grupo de puntos, así tal y como lo importé, se importó en la capa que yo tengo seleccionada acá, que es la capa de grupo de puntos. Sin embargo, esa opción de dónde se van a importar los puntos pueden ser modificados desde la herramienta de creación de puntos. Una de las opciones, el primer parámetro que uno puede configurar dentro de Civil es que los puntos se inserten en la capa activa. Nosotros también pudiésemos decirle que no importa qué capa esté activa en las capas de AutoCAD como tal, siempre me importen los vértices en alguna posición, en alguna capa en específica de las que ya se encuentran dentro del archivo. Esto significa que el punto no se va a guardar en la capa que está activa, sino que se va a guardar exactamente, o se va a colocar, o se va a situar exactamente en la capa que esté seleccionada desde los parámetros en la herramienta de creación de puntos de Civil 3D. Sí, hay algunos conceptos que muchos de ustedes ya conocen. Habrán unas personas que son completamente nuevas que desconocen todas estas herramientas. Esperemos que en futuros videos ya podamos ir ahondando un poquito más en cada una de estos conceptos que estoy mencionando a medida que voy avanzando. Todos estos puntos, además de importarse eventualmente con todas las modificaciones que se les hagan, se pueden exportar. Para eso yo voy a exportar o toda la tabla, que se puede hacer desde el tool space aquí en points, clic derecho, exportar, y me exportaría la unión de todos los puntos en un único archivo, o simplemente pudiese seleccionar un pequeño grupo de ellos. Vamos a seleccionar todos estos que están aquí y vamos a verlos. Aquí le damos en Edit Points y vemos que tenemos solamente seleccionado una pequeña cantidad de vértices, que si vemos aquí los metadatos que tienen estos puntos, nuevamente coinciden con la numeración del punto, el este, el norte, la elevación y la descripción. Pero si se fijan aquí al final, no tenemos la variable que hace rato estábamos viendo, que era la variable C del color y la variable altura, porque en este archivo en específico no están definidas propiedades adicionales para los puntos. Si yo quisiera exportar todos estos puntos que están acá, simplemente los selecciono todos y luego le hago clic derecho y digo exportar. Digo en qué formato vienen en puntos, nortes, estes, elevaciones y descripciones, y posteriormente selecciono el archivo, o digo, selecciono la carpeta y digo cómo se va a llamar el archivo. Se va a llamar export, y aquí selecciono el formato en que se va a exportar. Lo voy a exportar en TXT, digo open y luego vamos a darle a el botón OK. Si nos vamos a la carpeta donde tengo esta data, aquí podemos ver que se ha creado un archivo llamado export, que si yo lo abro, es un archivo con los puntos que apenas estaban seleccionados en el dibujo y vienen separados por coma en número, norte, este, elevación y la descripción. Entonces, como comentario final, yo puedo decirles que aunque Civil 3D tiene la capacidad de leer y representar la metadata de un archivo de puntos, esta habilidad no es innata de este software, pues no únicamente no lo tiene Civil 3D, porque existen programas como, aquí tengo algunas paginitas abiertas para que a medida que las menciones las vayan viendo. Está Trimble Business Center de Trimble, tenemos a Microsurvey CAD, y por mencionar otros, tenemos a Carson, que también tiene Carson Survey, que es capaz de leer estos datos de un grupo de puntos y expresarlos dentro de un dibujo de estilo CAD, donde podamos ver estos metadatos dentro de unas labels o unas etiquetas específicas. ¿Okay? Cuando se utiliza un programa que no es compatible con puntos, o que no es point compatible, que vendrían siendo estos programas que mencioné antes, como el Leica Captative, el Trimble Business Center, el Microsurvey o el Carson, es posible que cuando abras el archivo, por ejemplo, si abres un archivo en AutoCAD,
un archivo Civil 3D lo abres en AutoCAD, es posible que te muestre un mensaje de que hay algunos elementos que no se pueden mostrar. Esos elementos los denominan, creo que, objetos proxy, y evidentemente no lo vas a poder ver esos puntos tal y como lo ves en Civil 3D, sino que vas a ver unos cuadritos pequeñitos que representan una información que no puede ser representada dentro de AutoCAD. ¿Ok? Y ya para finalizar vamos a ver esta tablita. Esta tablita nos representa, bueno, las diferencias entre un punto AutoCAD y nos da un resumen de las diferencias entre un punto de AutoCAD y un punto COGO de Civil 3D. Del lado izquierdo tenemos las características de los puntos de AutoCAD, donde estos puntos solamente nos permiten introducir datos de ubicación, que son de localización, que son las X, las Y y las elevaciones. Para estos puntos es posible solamente cambiar las propiedades básicas como color, capa, grosor, entre otras características, y el estilo visual de estos puntos solamente puede ser cambiado a través del comando ptype, y la extracción de esos datos puede ser posible a través del comando data extraction. Sin embargo, los puntos de Civil 3D, como ya vimos, además de los datos X, Y, Z, tenemos la posibilidad también, como los puntos de AutoCAD, de cambiar sus propiedades básicas como color, capa, grosor, entre otros. Sin embargo, ya podemos manipular otros metadatos como el número del punto, el nombre del punto, que ya dijimos que tanto el número y el nombre del punto, son únicos para cada vértice dentro de Civil 3D. También podemos manejar algunas descripciones adicionales, entre ellas algunas propiedades predefinidas por nosotros. Y algo que no mencioné, que también se pueden insertar expresiones matemáticas dentro de las etiquetas. Esto también, un punto COGO en Civil 3D puede ser modificado su estilo visual a través del Marker Style y el estilo de marcadores o de etiquetas. Y tenemos opciones personalizables, como ya vimos, para importar o exportar archivos, ya sean archivos CSV o TXT, o archivos XYZ de LIDAR, que vienen desde un escaneo láser como tal, entre otros tipos de archivos. Y algo que no vimos en el video, que vamos a ver a futuro, que vendría siendo la posibilidad de guardar estos puntos en una base de datos topográfica que puede utilizarse como referencia en otros dibujos diferentes. Entonces esa parte por ahí nos va a quedar pendiente. Y básicamente esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Esta diferencia teórica que existe entre un punto de AutoCAD y un punto COGO de Civil 3D, y adicionalmente hicimos o asomamos más o menos cuáles serían las diferencias de un punto COGO y un punto topográfico dentro de Civil 3D. Me despido por ahora, les agradezco que puedan compartir con alguien que crean a ustedes que les pueda servir esta información, y nos vemos pronto. Un abrazo.